atentos a lo que nos pasa en nuestro país. Hay varias situaciones que por supuesto nos afectan, pero también sabemos que nos afecta la relación con nuestros vecinos, consecuencias también que puedan estar pasando más allá de nuestras fronteras y que afectarían o no nuestro país, pero que son situaciones sociales que son importantes analizar. Por eso está con nosotros Víctor Hugo García, analista internacional, para hablar de algunas situaciones, particularmente, profesor, la triste situación que vive Bolivia. ¿Cómo está? Gracias por estar nuevamente acá. Hola Luis, buenos días. Como siempre, muy grato de estar acá. Enviarle un saludo a Camila, que se mejore ya, y tenerla acá nuevamente. Mira, sí, hemos conversado en otras oportunidades de Bolivia, Argentina. Evidentemente que hay situaciones que no son gratas para los vecinos, tanto por ellos como por el impacto que puedan tener en nuestro país, tanto por el tema migratorio como por las relaciones comerciales, las relaciones en general. Bolivia sí está atravesando una crisis bastante seria y fíjate que es como una especie de manual, ¿eh? Tú entras en una crisis económica, no la controlas, y si a eso sumas una crisis de gobernabilidad, una crisis política, se te complica el cuadro, pero completamente. Y aparece la escasez de benzina, poca liquidez de dólares o de cosas o dinero para poder comprar, sí. Y termina eso, bueno, hay chilenos que están atrapados en las huelgas, hay obviamente una situación también preocupante, invitaron o entregaron instructivos de hacer clases online, teletrabajo, para que la gente no se movilice y no gaste benzina. ¿Cómo se llega a eso, profesor? Mira, esto es bien, no increíble, fíjate, pero bien llamativo. Hace 10 años, Bolivia era un exportador neto de gas natural, ¿ya? Recordemos que en algún momento, en un intento por presionar a Chile, ¿no es cierto? Sí, nos cortaron la llave. Nos dijeron que ni una molécula de gas para Chile, de acuerdo, pasó eso, ya es historia, ¿no es cierto? Pero de país exportador, por una serie de variables, entre otras la mala gestión, se empezó a deteriorar la producción interna. Y en este momento Bolivia no está en condiciones de generar suficiente gas para exportar, porque ese gas al exportarlo obtenían dólares y así generaban liquidez en el interior y podían a su vez sustentar importaciones, es decir, traer los productos y nada menos que petróleo necesario para generar los combustibles y todo lo que ello conlleva. Eso fue en decadencia y hoy hay un problema serio. Además, fíjate, otro tema que siempre hay que tener mucho cuidado, se subsidia fuertemente el precio del gas en Bolivia. Ok. Entonces, no pagan el precio real. Correcto. Entonces, en este momento es un buen negocio contrabandear gas a países vecinos. Entonces, es una tormenta perfecta en ese sentido y como no te empezó a funcionar el ingreso de dólares vía exportaciones, empezaste a ocupar las reservas internacionales. Esto es un libreto que uno conoce perfectamente y ya prácticamente las reservas internacionales las has copado. Y a eso le sumas el hecho de que hay una pugna abierta entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Evo Morales que quiera volver a postularse. Luis Arce, que fue ministro de Hacienda de Evo Morales y que en su momento se habló de un milagro económico boliviano porque estuvo muy estable, una inflación muy baja, reservas internacionales altas, pero ocurrió esto. Y en este momento todo el grupo del MAS, el Movimiento hacia el Socialismo que gobierna y que sigue a Evo Morales, tiene trabado el trabajo legislativo. Desde hace 2 años prácticamente no le aprueban ningún proyecto al presidente Arce que ellos no quieran. Y uno de esos proyectos clave es que el Estado boliviano se pueda endeudar, conseguir un préstamo para darle liquidez a la economía. Están más endeudados que... Exactamente. Y finalmente, fíjate que eso llevó a que la crisis llevara a que se emitiera un decreto de 10 medidas, entre las cuales está la que tú mencionas, para cómo enfrentar esto de la escasez de combustible. Se va a reducir en un 50% el uso de vehículos fiscales, se va a permitir las clases a distancia, ¿ya?
se va a hacer un mapeo de un mapeo de las estaciones de servicio que tienen combustible, para que la gente no vaya, ¿no es cierto?, acaparar. O no vaya a un lugar donde ya simplemente no hay. Okay. Te van a mapear donde... donde hay. Exacto, Okay. donde se está surtiendo de combustible. Y lo último que acaba de salir, fíjate que un banco acaba de mencionar que por instrucciones del gobierno, todos los depósitos en dólares que tiene ese banco van a ser retenidos. Chuta. Y en su momento se le va a devolver ese dinero a los ahorristas. En su momento. Exacto, en pesos bolivianos. Chuta, o sea, van a perder. Y bueno, al cambio oficial. Y que también Bolivia tiene un precio del dólar fijo, que es una cuestión terrible igual. Entonces tú ves que como que ya no hay salida y en agosto hay elecciones. Y eso evidentemente complicó mucho más el cuadro. Y eso es importante poder analizar, profesor, también. Nosotros estamos a puerta de una nueva elección que sabemos la importancia que tienen las decisiones que toman los mandatarios. Sabemos las consecuencias que tiene Estados Unidos, lo que está teniendo Bolivia, nuestros vecinos. Y sabemos, por ejemplo, las consecuencias que está dejando Javier Milei, que tiene algunas visiones también de algunos candidatos acá o apoyos a sus medidas. Que si bien en el número en Argentina está dando números azules, pero la ciudadanía no está viendo ese beneficio y están con un estallido social o inicio de un estallido social que podríamos compararlo como el que tuvimos en Chile, profesor. Mira, hemos conversado también de Milei, de Argentina, y tú tienes mucha razón, fíjate. Hay un reportaje bien interesante que sacó CIPER respecto de cómo está funcionando la economía argentina. Y uno lee eso y dice, pucha, en realidad como que está funcionando el asunto. Inflación impensada al 2%, por ejemplo, mensual, ¿ya? Las reservas internacionales que es tan baja, 25.000 millones de dólares, Chile tiene casi 50.000 millones de dólares, pero ahí ya por lo menos estable, un tipo de cambio que dentro de todo también se ha mantenido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurre? El tema es que hasta cuándo la ciudadanía, la sociedad y los sectores más afectados iban a estar tranquilos después de este ajuste tan tremendo que ha hecho Milei. Se aprieta el cinturón. Es un apretón muy grande, es bastante parecido, lo hemos dicho también en su momento, a las reformas que se implementó en Chile durante la dictadura, ¿ya? Cuando se hizo el cambio de sistema económico, del sistema económico cerrado que teníamos antes del 73 a la economía libre. Es decir, despedir gente del aparato público, ¿ya? Hacer recortes presupuestarios tremendos para equilibrar la oferta y demanda del gasto, ¿no es cierto? Y todo eso ha dañado mucho a la clase media. La pobreza creció, pero ahora se ha estabilizado. Y quienes están sufriendo mucho y quienes estaban protestando ayer, los jubilados, ¿ya? Entonces hay sectores, sobre todo los sectores sindicatos, gremiales de trabajadores, que no tenían espacio como para iniciar una protesta. Y ayer se tomaron de esta protesta de los jubilados y se desarrolló un accionar muy violento. Sí, porque llegaron las barras bravas también a apoyar. Estaban las barras bravas, estaban los sindicatos, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, que no se anda con chica, simplemente ordenó reprimir, y se vieron escenas que en alguna medida eran muy parecidas a Noche 2019. Yo creo que todavía no están las condiciones, se pretende ir a eso. El gobierno derechamente acusó de que se intentó dar un golpe de Estado ayer, ¿ya? Y el debate político rápidamente giró en torno a eso y empezó a cambiar la prioridad de la gente, fíjate. Ya no es la inflación, que está más o menos controlada. Es mi bolsillo, es mi jubilación. Correcto, es mi sobrevivencia como jubilado, pero además la seguridad. Y ese discurso le conviene a Milei. Profe, y ahí, bueno, yo sé que las comparaciones son odiosas y sin entrar, bueno, es que en realidad hay que entrar en visiones políticas porque finalmente son las decisiones. Aquí de alguna manera también se cambió un poco el foco, pero se le dio importancia al acuerdo. Tuvimos acuerdos históricos que antes no se daban, casi transversales, porque hubo algunos partidos que quedaron fuera. Pero con la visión que tiene Milei,
¿Se podría llegar a algún acuerdo? ¿Se podría encontrar una solución si es que él desde el día uno dijo, ok, yo voy a sacar aquí, voy a sacar allá, esto se elimina, esto se corta, no hay más plata para acá? ¿Se podría vislumbrar o esto comienza a aumentar más que a bajar? Mira, este año va a ser clave en Argentina. Los pronósticos de los organismos internacionales indican de que a lo menos Argentina va a crecer un 5%, que suena espectacular, pero evidentemente que si tú ves la previa, Argentina había caído 3%, había tenido un crecimiento negativo del 1,8%, estaba ahí muy mal. Entonces, este 5% en el fondo te permite recuperar lo que habías perdido, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, pero los organismos internacionales apuestan a que Argentina tenga un buen año, 2025. Pero los números, pero en la práctica... Exacto, pero fíjate, mira cómo son las cosas. Y yo creo que eso también un poco apuró a quienes son opositores duros, porque van a venir, entre comillas, tiempos un poquito mejores. Entonces hay que aprovechar la coyuntura, ya que parece que están muy mal las cosas, que hay enojo en algunos sectores o en varios sectores, te las juegas ahora, porque después no vas a tener espacio. Entonces hay un tema clave también que es la renegociación de la deuda que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Y eso se está discutiendo en el Congreso. La protesta, fíjate que ahí lo estamos viendo en cámara, fue en las inmediaciones del Congreso. Con la agresión a un periodista, que está muy Exacto, grave. sí, con temas conocidos, ¿no es cierto?, lanzando bombas lacrimógenas a una altura que un fotógrafo, no está permitido. Entonces parece es muy parecido a lo que ocurrió en Chile. Incluso en las redes sociales, algunos de estos partícipes del 2019 en Chile le indicaban a los que están protestando en Argentina, usa el láser, para atacar a los carabineros. Por eso, pasó, de acá de Chile, dándole el recado allá. Sí, claro, Entonces, en toda situación no es buena la violencia. Ojalá se llegue a acuerdos, como tú dices. Los dados apuntan a que si se estabiliza la situación económica y se empieza a mejorar paulatinamente los ingresos de los jubilados, por ejemplo, entre paréntesis que Cristina Fernández estatizó los fondos de pensiones argentinos y después esos dineros no sabemos dónde, hay una deuda, claro. No sé dónde fueron a dar. Por lo tanto, las pensiones argentinas más o menos están en 360.000 pesos, ¿ya? ¿Chileno? ¿O de ellos? Sí, que estamos más o menos parecidos, puedes variarlo un poco. Entonces, todo apuntaría a que en el transcurso del año 2025 Milei se afirme económicamente, políticamente, y que su discurso en realidad tenga un respaldo en los hechos. Entonces va a ser clave lo que viene, vamos a ver cómo se enfrenta a esta coyuntura. Al parecer esto recién es una manifestación, es fuerte, sí, es una manifestación puntual, pero vamos a ver cómo esto evoluciona. Y queremos saber también cómo va a evolucionar algo que hemos seguido con usted prácticamente el día 1, profesor, que es la guerra de Rusia contra Ucrania, que sabemos ha tenido hoy día unas noticias, uno esperaría positiva, pero que a pesar de que Ucrania con Volodymyr Zelensky dijo, ok, quiero la tregua, pero Rusia dijo, ok, yo voy con la tregua, pero ¿qué pasó? Mira, aquí hay un hecho clave. Lo conversamos, ¿no es cierto?, en la última oportunidad, todo lo que había ocurrido en el despacho oval de la Casa Blanca, donde el presidente Zelensky lo habían tratado muy duramente, precisamente para que aceptara esto, entre otras cosas. Viene la negociación tras bambalinas después de ese incidente y en las negociaciones en Arabia Saudita se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. Y ese acuerdo, lo medular, apunta a un alto al fuego por 30 días. Y hay otros detalles que no conocemos en este minuto, pero que se le está dando a conocer a Rusia en estos instantes. Y Rusia, y aquí quiero ser muy claro, ya que inició una invasión, agredió a su vecino con objetivos bien precisos, no se va a detener mientras no sienta que está siendo derrotada o que verdaderamente tiene serias posibilidades de ser aplastada militarmente. Históricamente los rusos y sus gobernantes no han entendido de otra manera. Con ellos hay que utilizar la fuerza. Suena un poco brutal esto, pero es un pueblo acostumbrado a la guerra y a conseguir las cosas mediante la guerra o la agresión.
Y entre otras cosas ha dicho Putin, mire, de acuerdo, nosotros podríamos aceptar un alto al fuego por 30 días, pero me aceptan todas las conquistas territoriales que he hecho. Que el mundo reconozca que esto es mío. Esto es mío, que prácticamente Ucrania se desmilitarice, que no ingrese a la OTAN, que no haya fuerzas de paz en Ucrania para garantizar los acuerdos a los que podamos llegar. Es decir, la posición maximalista. Y más aún en este momento que pareciera que Rusia tiene un poquito de ventaja, está recuperando la región que le había invadido Ucrania, en Kursk, y tenía una acción muy activa en el frente oriental. Pero eso parece que se ha estabilizado. Estados Unidos ha recuperado, ha restablecido el apoyo militar a Ucrania, el apoyo en inteligencia militar. Por lo tanto, vamos a ver cómo juega Trump para presionar ahora a Putin para que acepte la tregua. O sea, claro, por lo menos aquí Putin dice que, o entrega la señal, ok, sí, yo quiero, pero tengo ¿sí? Tengo mis peros. Pero por el lado de Volodymyr Zelensky, claro, está la sensación de decir, chuta, ya, ok, voy a tener que reconocer que perdí, pero entre comillas, sí. Pero ¿quién me asegura? Ya, ok, eso es ahora. Ya, logro parar la guerra. Sí. Pero ¿quién me asegura que en 10, 15, 20 años más no pasaba lo mismo si es que me saco los militares? Perfecto, perfecto. El tema de fondo es ese. Porque fíjate que Rusia ya había agredido a Georgia. Ya había agredido, a los chechenos, que son parte del Estado ruso, pero se querían independizar. En el 2014 ya había anexado Crimea y el 2022 lanza esta operación militar especial que derechamente es una invasión del territorio ucraniano. Por lo tanto, si hay un alto al fuego, eso es clave. Zelensky lo tiene clarito, Ucrania lo tiene muy claro. Yo necesito garantías de seguridad. ¿Por qué? Porque en 5 años más este señor me va a agredir de nuevo. Lo que me queda me lo va a quitar. Exacto. Y todos los apuntes de pronósticos de inteligencia, los análisis de inteligencia de Europa Occidental y sobre todo de los países vecinos de Rusia, Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, entre otros, señalan de que Rusia se está preparando militarmente, que no se va a detener, que Ucrania es una etapa en un plano un poco más grande y que de aquí a 5 años Rusia va a estar reorganizada militarmente, repotenciada y de nuevo va a ir a la ofensiva. Y por eso ya en estos países y en Europa en general, derechamente se está hablando de guerra, economía de guerra, instruir a la población, reorientar la economía hacia una economía de guerra, producir armas, reconvertir industrias, por ejemplo, automovilísticas que estaban muy mal y llevarlas a la construcción de blindados. Es todo un cambio que se está dando en Europa en este preciso momento. ¿Por qué? Porque ya se demostró que Rusia está a la ofensiva. Profesor, muchísimas gracias por hablarnos sobre estos temas tan importantes para el mundo, por supuesto, hacer la conexión y la bajada con Chile y sobre todo la guerra que sabemos tiene consecuencias humanitarias terribles. Gracias, profesor. Un placer como siempre y